Hermoso este día especial. Sí, estamos contentos, mi familia y yo, de cumplir este aniversario. Para mi esposo viene siendo como la mitad de su ministerio. ¿Sí sacaste cuentas, amor? Estás cumpliendo ya aquí en Oreb la mitad de los años que has tenido de ministerio. Aquí han sido en Oreb. Y para mí es la tercera parte de mi vida que llevo en esta iglesia. Se van sumando los años y va siendo una bendición, pero también es un cumpleaños para toda la congregación, pienso yo, porque es una etapa nueva que se está escribiendo con este pastor, con ustedes juntos la estamos escribiendo, hermanos, y sigamos escribiendo la historia de Oreb hermosa, de triunfo en triunfo, con la mano de nuestro Dios con nosotros. Amén. Vamos a levantar nuestras Biblias ahora para prepararnos para la predicación. Nuestra confesión de fe dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor Santo, por favor, habla nuestras vidas, bendícenos, Señor. Ha avanzado el tiempo en este culto porque hemos tenido muchas cosas que hacer especiales. Los hermanos que se bautizaron especialmente, gracias por eso, pero tienes algo que decirnos además, Señor, lo que nos has dicho ya a través de los testimonios, del bautismo, en los cantos. Habla nuestras vidas, que nadie te lo impida, Señor, te lo pedimos en Jesús. Amén. El mensaje de hoy, hermanos, está basado en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, todo el capítulo 2, versículos 1 al 22. No lo leeremos sino en el transcurso del sermón. Para obviar tiempo en esta ocasión se hace más necesario que nunca. Pero déjenme introducirme de la siguiente manera. La primer crisis existencial en la raza humana, la primer disyuntiva de la raza humana, seguramente fue esta: ¿comemos o no comemos del árbol? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Fue la primera gran cuestión de la vida. ¿Comemos o no comemos? Tristemente, nuestros antepasados resolvieron mal el conflicto existencial. Comieron, aunque Dios había dicho que no comieran. Desde entonces la vida es una constante lucha de creencias. Desde entonces surgen las creencias. Ideas van, ideas vienen. Todos creemos algo, todos, incluso los que dicen que no creen nada, porque los que dicen que no creen nada, creen que no creen nada. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero en realidad sí creen. De hecho tienen una especie de Dios o una especie de divinidad que es el no creer. Y creen que no creyendo, creen algo muy lindo, pero en el fondo de todo sí creen. Ahora, es importante creer, pero es mucho más importante saber que creo, porque hay gente que cree cada cosa y ni siquiera sabe que cree esas cosas. De repente usted y yo creemos cosas que no sabíamos que creíamos, como cuando nuestra mamá nos decía: no vas a ver, cuando crezcas se te va a revertir todo, porque lo que haces tú, eso es una doctrina, se llama karma, ¿no? O sea, que todo se paga en esta vida. Es una doctrina. Hay quien tiene doctrinas más feas, como que todos los hombres son iguales. Es una doctrina. Todas las mujeres es una doctrina. Es importante creer, pero es importante saber qué crees, porque cuando sabes qué crees puedes desechar lo que crees y dices: esto que creo es una burrada, y entonces buscas algo mejor que creer. Pero todavía es más importante, de hecho es vital, creer lo correcto. Hay una doctrina en el mundo entero muy equivocada, es una herejía, que mucha gente piensa que con creer es suficiente. No importa lo que creas, con que creas es suficiente. Si crees de todo corazón, eso está bien. Analiza el asunto, no puede ser cierto. ¿Crees en una cosa de piedra que alguien fabricó y le pides y todos los días te arrodillas ante ella? ¿A dónde te lleva eso? Es importante creer, es más importante saber que crees, pero es de vida o muerte creer lo correcto. Tal vez por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, sus primeros discípulos, los primerititos discípulos que consiguió, les hizo una pregunta. Fue la primera cosa que les dijo, la primera palabra que dirigió a sus discípulos fue una pregunta: ¿qué buscan? No se parece a ¿qué creen? ¿A qué le tiran cuando sueñan, Galileos? Parafraseando a Chava Flores. ¿A dónde van? ¿De qué se trata la vida según ustedes? ¿Qué creen? ¿A qué buscan? Y tal vez es la misma razón por la que el Señor Jesucristo un día hizo un examen a sus discípulos, en el transcurso de su discipulado para ellos, le hizo un examen, le hizo dos preguntas. ¿Qué dicen la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Mateo 16, ¿se acuerdan ese pasaje? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y luego el Señor quería saber qué tan influenciados estaban por la moda ellos de lo que decían de Jesús, y les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Pueden ver lo implícito, la pregunta implícita? ¿Qué creen?
¿Cuál es su fe? Porque es importante creer, pero es más importante saber qué creemos, y es vital, de vida o muerte, creer lo correcto. Esta es la razón por la que Pedro nos aborda este pasaje de una manera ruda. Debo decirles que es un pasaje rudo. De hecho, le he estado orando al Señor ahí, diciendo: Señor, este es el pasaje que había que estudiar hoy, con tantos visitantes. Este es el pasaje, pero no lo podemos saltar. El Señor nos puso a estudiar la segunda carta de Pedro. A lo mejor alguno de ustedes diría: pastor, mejor predíquenos del Salmo 133, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos estar juntos en armonía, ¿no? Está más lindo. Salmo 23, Juan 3:16, alguna cosa linda, pero segunda de Pedro 2. Miren, les voy a leer cómo comienza Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mejor estudiemos otro. No puede ser. Tenemos que estudiar esto porque además es pertinente para nosotros. Pedro en este capítulo nos confronta con un problema universal, permanente, transhistórico y transcultural. Transhistórico, todas las épocas de la historia, no de transistores. Un problema humano. La contaminación de las ideas, las herejías, los falsos maestros, las ideas equivocadas, la filosofía humana diversa, la distorsión de la revelación de Dios. Y en resumen podríamos llamar a todo esto, podríamos llamarlo de esta manera: las modas de la humanidad. Las modas de la humanidad. Por eso mi sermón se llama Cristianismo fuera de moda, porque les voy a proponer ser excéntricos, les voy a proponer ser diferentes y que no sigamos la moda, las modas de la humanidad. Muy bien, vamos al pasaje que no hemos leído, pero lo leeremos trozo por trozo, en algunos trozos de varios versículos, algunos de un solo versículo, para aprender la enseñanza de hoy, que está dividida en dos partes. La primera parte es extensa, perdonen, los voy a llevar por un viacrucis de cosas tristes que nos cuenta Pedro, estudiando todo el pasaje de versículo 1 al versículo 22, planteando el problema que Pedro veía en la humanidad, y luego regresamos para una segunda enseñanza, la hermosa, la linda enseñanza: hay esperanza para nosotros. Muy bien, vamos a plantear el problema. Se trata de un problema común, dice Pedro. Miren cómo dice el versículo 1. Cada vez que esté el versículo en la pantalla, léanlo conmigo, por favor, los que son versículos. Se notan porque están en cursivas y en negrillas. Dice así el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Oiga, ahí detengámonos. Hubo. Qué suave que dice hubo, ¿no? Hubo, tiempo pasado. Porque hubo falsos profetas. Pobres los hebreos, pobres los antiguos que tuvieron falsos falsos profetas, falsos maestros. Qué lindo que ahora no, pero no. Les tengo malas noticias. El texto dice: como habrá en la torre, ya nos arruinó el asunto. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¡Sas! ¿Qué dice el pasaje? Mínimo 4 cosas. Siempre han existido los falsos profetas. Siempre. Como dije, es un problema transhistórico, transcultural, es de todas las épocas. 2, se esconden incluso dentro de las iglesias. Pedro dice que están dentro, encubiertamente, dentro de las iglesias, dentro de las comunidades, dentro del pueblo de Dios. Su trabajo es introducir herejías, es decir, medias verdades, verdades contaminadas, cositas que a lo mejor usted y yo decimos: bueno, pues este piensa diferente. Cuidado, hay cosas que no solamente son un pensamiento diferente, hay cosas que son literalmente una herejía, algo contrario a la voluntad, a la palabra de Dios. Regularmente estas herejías se enfocan en algo que no es el Señor. En humanismo, el hombre tiene poder, tú tienes poder, hay un poder en tu boca, decláralo y será hecho. Haz esto y Dios te bendecirá. ¿No es eso brujería? Humanismo, idolatría, fetichismo, etcétera. Miren, dice Pedro que negarán al Señor. Ahora, si los falsos maestros o las herejías dentro de las iglesias fueran la negación del Señor de una persona así que de plano dice con sus palabras que niega al Señor, nadie le creería, no tendrían éxito. Así es que cuando Pedro dice aquí que negarán al Señor, no se refiere necesariamente a una acción clara y evidente, más bien puede ser una creencia que en el fondo pone la autoridad sobre alguna otra cosa, y eso resulta en una creencia que niega la autoridad del Señor. ¿Cómo qué? Como creer en el poder de una declaración, la declaración positiva, en el poder de un ritual o una determinada práctica, que en el fondo niega la autoridad del Señor y su poder sobre nuestra vida.
Esa idea de que nosotros tenemos poder está metida en los tuétanos de la raza humana. Por eso decía hace rato, nuestra mamá nos dice, no nos decía, vas a ver. O llegaba usted y dice, mamá, es que me siento que me voy a enfermar. No lo digas, cancélalo, no lo digas, porque si dices que te vas a enfermar, te enfermas. ¿Le han dicho eso a usted alguna vez? Es una doctrina mundana que no está en la Biblia, de que lo que decimos sucede. Si eso fuera, pues usted y yo pues, diríamos que se mueran todos los malos y ya los habrían matado a todos, ¿no? Y usted no, pastor, que a lo mejor me muero yo también. Pero me refiero a los muy malos. No sé, narcos, asesinos, Señor, que se mueran. Nos concentramos, Señor, declaramos que todos los maleantes se mueran ya. Hay cristianos que se han juntado en el Estadio Azteca y han declarado a Satanás atado. Pues lo han de haber atado con una cuerda muy larga porque sigue tan desatado como siempre, dijo un predicador por ahí. Que esa doctrina mundana no está en la Biblia, pero está dentro de la iglesia cristiana. Y se nos dice que si declaras, hay gente que hasta dice, usted mueve la mano de Dios. ¿Qué? ¿Acaso Dios es un niño, un adolescente que hay que moverle la mano? ¿Acaso Dios no sabe qué milagros hacer y tenemos que decir, Señor, es que andas despistado? Te voy a decir qué milagros tienes que hacer. Mira, hay que hacer este y este. ¿Qué no es soberano? Pablo tenía un aguijón en la carne, una enfermedad, cualquiera que haya sido, no sabemos. Le pidió al Señor 3 veces en 3 periodos intensos de oración que se lo quitara. Y Dios le contestó su oración. Sí le contestó. ¿Y qué le dijo? Que no. No le quitó su aguijón en la carne. Le dijo, ¿qué? Bástate mi gracia. Un falso maestro le hubiera dicho a Pablo, declárate sano. Declaro sanidad sobre mi cuerpo. Aguijón, sal de aquí. No hizo eso. Él le suplicó a Dios y Dios le dijo, no, así me gustas. ¿Creen que no le pido a Dios que me quite la diabetes? ¡Claro que le pido! Hay quien me ha dicho, pastor, yo ya declaré sanidad sobre usted ya no es diabético. Está bueno, nomás que dígale a mi glucómetro porque él no ha entendido eso. ¿Dios me puede sanar? ¡Claro que me puede sanar! Es más, las últimas veces que me he checado salgo 94, 84 y no sé qué. A lo mejor ya me sanó, pero no por mi palabra, no porque yo dije que soy sano, no, porque Él quiere. Y si no quiere sanarme, pues así le gustaré. Y si así le gusto, es soberano y tiene su derecho y me ha dicho, bástate mi gracia. Así es que de repente una doctrinita por ahí, creemos, es una idea diferente. Hay unos que creen así, no, es una herejía y es peligrosa, dice Pedro. Y negamos la autoridad del Señor cuando creemos en una declaración, en el poder de un ritual, una determinada práctica que en el fondo niega la autoridad del Señor como si Él no fuera el soberano. Él dice en Romanos que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y que se compadece de quien se compadece. La palabra dice eso, que Él es autoridad. Usted y yo le pedimos, le suplicamos, no le ordenamos nada, sino es nuestro esclavo, es nuestro amo. Pero de repente doctrinitas por ahí, medias verdades por acá, se ponen así en una jaibolera, se les hace así con algunos textos bíblicos y lo que sale es una herejía, una idea equivocada. Y eso está inundando el mundo de ahora. Se trata de un asunto contagioso, dice Pedro. Muchos creyentes son engañados. Lean conmigo el versículo 2, que es un versículo que nos dice algo que es triste. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oiga, me encantaría que dijera, y casi nadie les va a creer. Y casi nadie los va a seguir. Uno que otro despistado los va a seguir, pero la mayoría del cristianismo no los va a seguir. Pero no dice eso. ¿Ya leyó? ¿Sí dice su Biblia igual que la mía? Tenía esperanza de que la suya dijera de otra manera, pero no. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué dice este pasaje? Que el error suele ser popular. Que el error suele ser popular. Las congregaciones heréticas son más grandes que las congregaciones sanas. Eso es un hecho, eso es lo que dice aquí. El testimonio de la iglesia pierde su efectividad. Tristemente, ¿no le ha pasado, hermano, que usted le predica a su tío, su pariente, su amigo, su cuñado, y ese pariente le dice a usted, no, ni me hables del cristianismo? El otro día supe de un pastor que no sé qué. El otro día vi en la televisión a uno, pide dinero. ¿Le han dicho eso alguna vez? Es lo que dice Pedro, que por causa de estas herejías, el camino del Señor, el reino del Señor es blasfemado. Es triste, pero el pasaje nos advierte del crecimiento explosivo de la herejía y de las comunidades heréticas. Así que debemos tener cuidado de no valorar las ideas por el número de personas que las siguen. De repente algunos se emocionan porque, el fulano de tal pastor o predicador de una iglesiota de quién sé cuántos miles. Cuidado, hermanos, recuerde que la verdad no es democrática. La verdad de Dios no es democrática. No, es un asunto absoluto. Debo decirles que en los asuntos de fe, la mentira es mentira, aunque muchos crean en ella. Y la verdad es verdad, aunque uno solo la sostenga.
¿Estoy hablando claro? ¿Les caía bien Cantinflas? ¿Qué tal que votemos que resucite? ¿Cuántos opinan que no está? Se dice que, no, ¿cómo se llama el Torito, ¿cómo se llama ese? Pedro Infante. Había la leyenda de que Pedro Infante no se había muerto, ¿verdad? Que estaba vivo, que por ahí andaba. ¿Qué tal que votamos y todos los que digan que está vivo, votamos? ¿A poco ya vive? Porque votamos. No, si está muerto, está muerto. Si es verdad, si es mentira, no importa la democracia. Tengamos cuidado con eso. Dice Pedro que se trata de un asunto de dinero. Mire cómo dice el versículo 3, léanlo conmigo por favor. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¡Sas! Ya apareció el peine, como dicen en mi rancho. Tienen una capacidad extraordinaria para convencer a la gente de dar dinero por televisión y en sus reuniones. En algunas congregaciones el tiempo de recoger la ofrenda dura como media hora. Antes de recogerla, hablando y exhortando y que si siembras tu semilla, que Dios te va a dar más. Y que no sé. Aquí al revés, aquí hasta decimos, si usted no ama al Señor y no cree en su obra, no vaya a dar, por favor, no dé su dinero, no nos contamine nuestro alfolí del Señor. Pero en algunas congregaciones, usted, y si no da, así te vas a ir al infierno, y traes su semilla y Dios te va a dar más. Y media hora, un sermón extra, porque la idea es dinero, mercadería. Esto es una de las claves para detectar a los herejes. Se enriquecen desmedidamente a causa de extorsionar a la membresía con sus ardides. Están bajo juicio de Dios, dice Pedro. La declaración de Pedro es contundente, serán condenados. Se trata de un atentado, voy muy rápido porque como está medio rudo esta enseñanza, mejor la pasamos rápido, ¿no? Para ir luego a lo lindo. Se trata de un atentado contra asuntos no negociables del Señor. ¿Se entiende la idea de no negociables? Dios es tolerante, es amoroso, dice la Escritura que es tardo para la ira. ¿Sí dice así? Y veloz, por así decirlo, para la misericordia. Pero hay cosas en las que Él es intolerante. Mire cómo dice el texto. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Oiga, el Señor, hay cosas en las que es intolerante. Déjeme decirlo positivamente, esto de su intolerancia. El Señor ama tanto a los seres humanos, que aborrece por completo las ideas, movimientos, estrategias, cultos, reuniones y cualquier otra cosa que contamine el camino para que los seres humanos lleguemos a Él. Cualquier cosa, ser humano, idea, congregación, ritual, unción, actividad, que pone el enfoque en la persona, en el ritual, en la palabra, en el hombre, en vez de en Dios, contamina el camino de los seres humanos para que se acerquen a Dios. Y Dios aborrece eso. Tanto que dice aquí, no perdonó a tales, y no perdonó a tales, y no perdonó a tales. Cuidado con esa postura de algunos que dicen, no critiquemos a nadie, todas las religiones son buenas, todas las ideas tienen algo de bueno, seamos tolerantes, unámonos en las coincidencias en lugar de dividirnos en las divergencias. ¿Es verdad? Es buena idea para un aspecto social, para no tener enemigos por donde quiera, es buena idea. Hay que ser amables, respetuosos y amigables con todos, con todos. Ahí en mi barrio, en cierta época del año, pasan las personas del barrio haciendo unos rezos, un ritual, llevan una imagen y hacen un ritual frente a la casa, ahí en la pared de enfrente y en otro lugar, y en ocasiones nos han invitado y yo me he negado a participar, pero amablemente no les he dicho, apártense de mí, Satanás. No. Muchas gracias, Dios les bendiga. Un día les prestamos cerillos, no hallaban cómo prender sus velas o algo así, ¿verdad? Y les prestamos cerillos, porque tenemos cerillos y ellos tienen velas, pues las juntamos, ¿no? Y les presté unos cerillos porque no tenía nadie ahí. Yo soy amable, no los mandé al infierno, ni les pegué, ni les digo a ustedes, vamos a destruir los altares de idolatría. No, somos respetuosos, es verdad. Pero en asuntos de fe somos intransigentes porque Dios lo es. Jesucristo dijo alguna vez, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero pueden escoger diferentes caminos para llegar al Padre. Pueden ir por el camino de Buda, por el camino de Mahoma, por el camino de la muerte, por el camino de San Gilberto Virgen y Mártir, protector de los que tienen diabetes. ¿Dijo eso el Señor? No, nunca dijo eso. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y luego añadió que nadie viene al Padre, sino, eso es una excepción de cualquier cosa, sino por mí. Él fue radical.
Él fue intransigente. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué nosotros no debemos de serlo? Cualquier idea religiosa que no considera a Cristo la salvación, la persona que la tiene está en problemas, está perdida, punto. Y puede ser muy linda persona, puede ser una persona muy amable, muy cariñosa, y puede ser nuestro amigo. Tengo amigos inconversos, amén. Pero no tiene a Cristo, no declara que Cristo es su Salvador, no le entrega su vida a Jesucristo, está en problemas, y mi oración es que se convierta lo más pronto posible. Se trata de agobio para los creyentes, dice Pedro. Lean conmigo los versículos que siguen. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Muchas cosas dice el pasaje y podríamos pasar mucho tiempo, pero como vamos rápido, porque se trata de un pasaje rudo, diré 3 cosas solamente. Primera de ellas, el deterioro de la sociedad duele. Este asunto de las ideas contaminadas que hay en el mundo duele a los cristianos. La depravación trae desesperanza. Y también dice el texto que si no fuera por el Señor, todos estaríamos perdidos. Pero dice el Señor que Él salva a algunos, como a Lot. En Romanos se nos hace una especie de progresión de la depravación humana. Comienza diciendo que los hombres, en lugar de adorar al Creador, adoraron a las criaturas. Después de eso se encendieron en sus necios razonamientos, hablando de sí mismos, y luego después de eso se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y digamos que está hablándonos así de cómo va subiendo la temperatura de la depravación. ¿Y sabe cuál es la cumbre de la depravación? Dice, y no solamente hacen esas cosas, sino que se complacen con los que las hacen. ¿Sabe cuál es la cumbre de la depravación humana? Que estemos de acuerdo con eso. Es una tristeza que en todos los gobiernos del mundo se esté aprobando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los cristianos respetamos a las personas que practican homosexualidad. Amamos a las personas que conocemos con ese problema y les predicamos el Evangelio de Jesucristo. Pero no podemos decir que están en lo correcto, no podemos decir que están viviendo una vida correcta delante de Dios. No, y queremos ayudarles, enseñarles la palabra del Señor para que encuentren su verdadera identidad y sean libres de cualquier cosa que contamina sus vidas y que les destruye. Aunque las puertas están abiertas para todo el tipo de personas en nuestra congregación. Pero que se acepten las cosas es algo que incluso pone en riesgo y en peligro a las nuevas generaciones. Duele la depravación humana. Esta es una señal del verdadero cristianismo, la compasión y el dolor a causa de lo que sucede en el mundo. Aquellos que están contentos con la depravación social son parte de ella, seguramente. Pedro dice que se trata de agobio de los creyentes. También dice Pedro que se trata de diversas herejías y de diversos herejes. O sea, como quien dice, hay diversidad en esto. Lean conmigo los versículos siguientes, son muchos. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Órale, si usted piensa que yo soy demasiado rudo en ocasiones con las herejías, pues Pedro salió peor. ¿No es cierto? Qué rudo habla Pedro en este pasaje. Las peores herejías son las que llevan a la depravación, dice el pasaje. Un rasgo de los herejes es la soberbia y el autoritarismo con el que hablan. Aquí Pedro dice algunas cosas que no son fáciles de comprender en primera instancia. Habla ahí de que hablan de las autoridades espirituales y de que ni los ángeles se atreven a hacer eso. Les explico de qué habla Pedro. Miren, en la carta de Judas, que es una carta breve, por eso no tiene capítulos, solo un capítulo, y versículo 9. En Judas 9, mire cómo dice. Yo no soy erudito en los ángeles, no tengo interés de estudiar todo lo que tiene que ver con ángeles, querubines y arcángeles, pero aquí dice que era el arcángel Miguel. Digo, no es ángel, es arcángel, mínimo tenía varias barras aquí, más que un ángel, ¿no? O sea, es un arcángel de cierto nivel, un ser celestial de cierto nivel. Y mire lo que dice. Pero versículo 9 de Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, tengo la impresión de que se trata de aquella vez cuando Moisés murió en el monte. Tal vez Dios no quería que el pueblo hebreo recogiera su cuerpo, porque sabía Dios que lo iban a momificar, lo iban a adorar, y Dios quería que se perdiera el cuerpo de Moisés, pero tal vez el diablo sí quería que lo encontraran, y tal vez ahí estuvo la lucha del arcángel Miguel contra el diablo por ese asunto. Pero dice así: no se atrevió Miguel, el arcángel,
a proferir juicio de maldición contra él, contra el diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Y aquí dice Pedro que estos tipos, falsos maestros, son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos hablan mal de las cosas que no entienden como animales, y sigue hablando. Un rasgo de los herejes es la soberbia y la autoridad con la que hablan. Miguel el arcángel solamente dijo: el Señor te reprenda, pero los herejes de hoy, presumen de tener poder sobre los demonios y se la pasan reprendiendo y maldiciendo y dramatizando sus fantasías y lo llaman lucha espiritual. Alguien me han preguntado en varias ocasiones: pastor, ¿usted ha estado orando por endemoniados? Sí, pues soy pastor, que no es que me encante, pero soy pastor, y cuando hay personas que sospechan que alguien tiene un problema de posesión demoníaca, me piden que yo vaya, y me dice: ¿usted qué hace? Oro al Señor. Yo no me pongo a hablar con el diablo. ¿Y cómo te llamas? ¿Y a dónde vas? ¿A qué hora vas por el pan? ¿Y tienes novia? ¿Te estudias o trabajas? ¿Qué voy a andar preguntando? Yo oro al Señor. Alguien me dijo: pero el Señor sí hablaba con ellos. El Señor sí habla con ellos, y como Él va conmigo, que Él hable con ellos todo lo que quiera y que los saque. Yo nomás pido al Señor que los reprenda, como el arcángel Miguel. Pero los herejes les encanta decir que tienen autoridad. No, nosotros, yo y los demonios les digo y se van y se hablan de tú con ellos. Son cuates, me imagino yo. Y Pedro dice que hablan con autoridad de cosas que ni entienden. Cuidado con eso. Si usted y yo sabemos de alguien que tiene problemas con asuntos espirituales, oremos al Señor. El Señor es poderoso para hacer lo que quiera y para librar a esa persona. Y por supuesto que también dice el pasaje que el camino del error no nos puede llevar a feliz término, sino a un término desastroso. Se trata de un problema de mal testimonio. Dice, sigamos adelante sin detenernos mucho, dice: estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros, fíjese, con vosotros, Pedro habla de personas que pueden estar entre nosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrendó la locura del profeta. Para los que no saben la historia de Balaam, es un profeta. Y cuando el pueblo de Dios viene caminando de Egipto, ya cruzó el Mar Rojo y viene a conquistar la tierra prometida, Balac, un rey, tiene miedo a los hebreos y contrata a Balaam, profeta, lo contrata para que maldiga el pueblo de Dios. Y sucede una escena tipo chespiritiesca, porque Balaam no puede maldecir al pueblo de Dios. Recibe el dinero, recibe la lana que le pagan, hace el holocausto para honrar a Dios, y luego cuando va a maldecir a Israel, lo que le sale de su boca son bendiciones. Bendito seas tú, Israel, y todas tus huestes, y los que te quieran maldecir, que sean malditos ellos. Y Balac le dice: cállate, te contraté para que los maldigas, no para que los bendigas. Yo no sé usted, pero yo contrato un carpintero, me hace un mal trabajo, no lo vuelvo a contratar. Pero Balac era tan necio que lo volvió a contratar. 3 veces lo contrató, de verdad. Le volvió a pagar y le dijo: bueno, vente hasta otro cerro, desde aquí los ves más de cerca y de aquí los maldices. Y Balac, ¿qué hizo? Otra vez los bendijo, porque no podía maldecirlos, porque Dios no se lo permitió. Pero lo que está mal de Balaam es que aceptó el dinero. Él sí quiso el dinero. Y lo peor, más grave de todo, es que como no lo pudo maldecir, Balac se enojó y le dijo: ya no los bendigas más, si no los puedes maldecir, por lo menos no los bendigas. Y entonces dice Balaam, muy enojado: pues esta bendición que les voy a dar, esta ya no me la pagues, esta es de mi cuenta. De verdad, y los volvió a bendecir. Pero después Balaam, ¿cómo se dice? Para que el dinero que le pagaron valiera la pena, ¿cómo se hizo? Para costear, para justificar lo que le pagaron, le da una idea a Balac. Le dice: mira, este pueblo es santo, no deben mezclarse con otros pueblos. Dale a tus hijas en matrimonio a sus hijos de ese pueblo. Mézclate con ellos y Dios los va a castigar, así los debilitarás. Y lo hizo Balac. Y resulta que aquí Pedro nos habla de este pecado, de esta contaminación que puede experimentar la iglesia. El Señor dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Me pueden decir qué dice la última palabra? Mintiendo. Hermanos, que nos critican no hay problema, bienaventurados somos. Cuando nos critican por cristianos, bendito sea el Señor, bienaventurados somos. Por lo menos en eso nos parecemos a los profetas del Señor, por lo menos en eso nos parecemos a los apóstoles. Pero si nos critican mintiendo, si nos critican diciendo la verdad, caray.
Los cristianos siempre seremos criticados, pero si las críticas son verdaderas, entonces no somos más que herejes. Una vez más, la clave es el dinero, como en el caso del profeta Balaam. Seamos sabios, hermanos. No seamos como Balaam, que era menos sabio que su burra. ¿Se acuerdan que su burra lo detuvo? Y le dijo él, yo ni siquiera, cuando está esa escena le digo que es una escena chespiritiesca, porque la burra le habla y Balaam no se espanta como que ¿qué? ¿Una burra hablando? No, se puso a platicar con ella. Él dice, ¿por qué me pegas si te he servido toda la vida? Ella se detuvo, él le pegaba para que pasara a un cierto lugar porque había un ángel deteniéndolo. La burra veía el ángel y Balaam no. Los falsos maestros no ven las cosas de Dios. Primero una burra que los falsos maestros. Pedro no se limita en su crítica y condenación para con los que enseñan el error, y no olvidemos que estaba hablando de propios, no de ajenos, está hablando de gente dentro de las congregaciones. Lo que él advirtió se cumplió en Pérgamo, una de las iglesias del Apocalipsis, una iglesia de Apocalipsis, la iglesia bautista, o iglesia pentecostés, o iglesia nazarena, o iglesia metodista, o la que quiera. De Pérgamo, mire lo que le escribe Dios a través de Juan el apóstol, léanlo conmigo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¡Sas! En la iglesia de Pérgamo había contaminación y Pedro lo había profetizado antes. Se trata de seguidores de la moda. Este asunto es moda, por eso le llamé a este sermón cristianismo fuera de moda. Se trata de seguir una moda. Lean el versículo 17 conmigo. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hermanos, digámoslo rápidamente, si se siguen las modas, seguiremos el camino de las multitudes. ¿Cuál es? La condenación. Jesucristo dijo que la puerta que lleva a la vida eterna es angosta y el camino estrecho, y que la puerta que lleva a la perdición es muy ancha y el camino muy amplio. Por allá caben muchos, por aquí caben pocos, solo creyendo en Cristo. Tengamos cuidado con eso. Este es el grave problema de las modas del cristianismo. Algunos necesitan emociones fuertes, se inventan ritos, rituales, conjuros y credos extraños, les llaman unciones, pero si no están soportadas por la palabra de Dios, no son tal cosa, son herejías. Pablo también nos advirtió al respecto. Lean conmigo Pablo en 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oiga, definitivamente hay gente que no soporta la verdad de Dios y se hacen vulnerables a las herejías. Y podemos decir sin temor a equivocarnos que los falsos maestros no son victimarios solamente, son víctimas también de la gente que quiere oír ciertas cosas y presiona a los pastores o maestros a que se les diga lo que les gusta oír. No se imaginan cuántas veces he tenido yo eso, ni siquiera ha sido tentación, pero he tenido que enfrentar eso de alguien de ustedes que va a una iglesia, tiene un pariente que va a no sé qué congregación, o alguien que va a otra, o vio algo por televisión, y pastor, ¿por qué no hacemos esto? Pastor, ¿por qué usted no nos dice esto? Pastor, ¿por qué usted no nos habla de esto? Porque eso no está en la Biblia. ¿Cómo quiere que lo haga? Estoy seguro que si yo lo permitiera, ya seríamos carismáticos aquí también, neocarismáticos, o tal vez ultracalvinistas, porque también está de moda el ultracalvinismo en nuestro momento, que es una especie de reacción contra el neocarismatismo, y se ha resucitado entre los de extrema derecha el ultracalvinismo. Pero ustedes y yo debemos mantenernos en la palabra del Señor. Los falsos maestros no solo son victimarios, son víctimas también de la gente que quiere oír cosas y que exige que los pastores prediquen cosas y que se abstengan de predicar otras. El texto dice que no soportando la sana doctrina, o sea, no la soportan más, no la toleran. Dice que teniendo comezón de oír, se amontonan a maestros, y luego dice conforme a sus propias concupiscencias. La redacción en griego no se refiere a las concupiscencias de los maestros, no, se refiere a las concupiscencias de los comezón, los que tienen comezón. Y presionan a los maestros para que les enseñen esas cosas que no son bíblicas. Dice Pedro que se trata de un ejercicio, de un trabajo bien desarrollado. Esto me pesa mucho, pero el versículo 18 lo dice, lean conmigo. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Oiga, hermano, evidentemente no traen cuernos ni cola las personas que son falsos maestros, sino que traen una Biblia bajo el brazo, dicen palabras religiosas con aparente piedad. Es más, con una extraordinaria habilidad de oratoria, hacen que algunos creyentes verdaderos tengan un retroceso en sus vidas. Son buenos para hablar. Dice el texto que algunos, habiendo huido del error, llegan esos falsos maestros y los regresan al error. Algunos eran miembros de una religión supersticiosa, creían en ídolos, creían en rezos, creían en conjuros, en objetos de oración,
Y vienen y se convierten a Cristo. Llegan los falsos maestros y ahora vuelven a creer en ídolos, pero son personas, profetas, apóstoles, supuestos. Vuelven a creer en rezos, declaraciones, palabras. O sea, regresaron a lo mismo, nomás que con terminología evangélica. ¿Estoy hablando claro? Tal vez demasiado claro para algunos oídos que no soportan eso. No traen cuernos ni cola, traen Biblia y dicen palabras religiosas, y lo hacen con extraordinaria habilidad de oratoria, y hacen que algunos creyentes verdaderos tengan un retroceso en sus vidas. Son buenos para hablar. Pedro nos advierte que los que enseñan falsedades no necesariamente son gente ignorante o impreparada. No, se trata de excelentes oradores, exitosos proclamadores de sus enseñanzas, y definitivamente tienen muchos adeptos, muchos. Y eso es lo triste. Por eso dije que esta era una verdad triste de decir, pero es lo que dice la palabra. Se trata de una oferta muy grande que no cumple lo que ofrece. El resultado es pequeño. Lean conmigo el versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ni dejar de sufrir, ni tener vida de millonarios, ni conseguir todo lo que declaremos, ni lograr hacer el mal a los enemigos, ni burlar la muerte, ni tener salud plena es el resultado de las herejías. Nada de eso funciona. El único resultado es la esclavitud a esas ideas y los falsos apóstoles y falsos profetas y falsos maestros que hay en el mundo. Siempre me he preguntado, si algunos dicen que tienen el don de sanador, de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales? ¿Por qué no se meten en un hospital? Hay hospitales particulares que los doctores son cristianos, o por pedir un permiso, yo entro a los hospitales. ¿Por qué no ir a un hospital y ahí están todos los enfermos, desahuciados, y los declaro sanos a todos? ¿Por qué? Si de veras tienen ese poder y que lo que declaran sucede. Los que predican el evangelio, el falso evangelio, la prosperidad, ¿por qué le predican solo a los ricos? ¿Por qué sus iglesias, donde plantan sus iglesias, siempre son con gente de clase alta? ¿Por qué no van a los barrios pobres, a las ciudades perdidas y les predican, venga, vamos a orar y usted va a salir de la pobreza? No hacen eso. ¿Han notado ese detalle? Qué curioso. Pero siempre les encanta predicar a los poderosos, a los ricos, que ahí si funciona o no funciona el milagro no se nota. Igual tenían dinero desde antes. Dice Pedro que se trata de apostasía. Versículo 20, ¿lo leen conmigo por favor? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Oiga, manifestaron una decisión de seguir a Cristo alguna vez, tal vez se pusieron de pie, tal vez se bautizaron un día. En algún lugar de su proceso se desviaron y se deterioraron. Y el apóstol Juan también nos advirtió esto con sus palabras. Miren lo que dice Juan en primera de Juan. Lean conmigo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y por último, se trata de cultura social y no de transformación. Lean conmigo el versículo 21 y 22, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Si usted cree que yo soy rudo, pues Pedro está peor. ¿Qué dice Pedro en estas metáforas? Que haber conocido la verdad y no vivirla ni proclamarla les condenó. Que regresaron a donde pertenecen. Definitivamente su naturaleza no había sido transformada. En el África hay unos perros, se llaman licaones, son salvajes todavía, esos no están domésticos. ¿Y sabe cómo alimentan a sus... tienen un clan bien organizado, con jefe, con subjefes y cosas así, tienen toda una jerarquía, y resulta que salen a la casa y dejan a algunos de rango inferior cuidando la madriguera con los niños pequeños, con los perritos pequeños. ¿Y cómo comen esos? Porque fueron a perseguir una gacela, un antílope, una cebra. ¿Y cómo alimentan a estos pobres que no fueron a la guerra? Aquellos comen, se atragantan, vienen panzones. ¿Y usted qué cómo traen comida? En Tupperware, en unas bolsitas de con Ziploc. No, perdonen ustedes. Y usted le dice a los licaones, ay perrito malo, no seas así, eso es una cochinada, deben usar platos limpios. Entonces, soy perro, ¿qué no entiendes? Así le hago yo. Es perro. Y una puerca lavada, usted agarra su puerquita, se la lleva a su casa, la baña, le pone desodorante, Chanel número 5, aquí en su cuellito lindo, hermoso, peludo. Y cuando huele otra vez al lodo, ¿qué hace la puerquita? No, hombre, se tira así como, lo disfruta, así como, es puerca. ¿Captamos la metáfora de Pedro? No habían cambiado,
No les está diciendo puercos, no. Está diciendo, no cambiaron. O sea, su naturaleza es la misma, pues regresaron a lo mismo. Así es que era un asunto de culturización y no necesariamente de conversión. Aquí conviene que les diga algo con respecto a la palabra herejía. Fíjense que la palabra herejía era una palabra buena en un principio. Antes de Cristo, el Señor Jesucristo transformó la palabra herejía. Antes, la palabra griega, herejía, significaba una idea muy convincente, una persuasión mental de una persona o de un grupo de personas, una convicción muy fuerte. Era bueno eso, tenía un sentido positivo. Así es que cada quien tenía su convicción. Este tiene su convicción, su idea, este es su idea, y se usaba una palabra derivada de la palabra herejía que significaba eso. Este tiene su persuasión, era parecido a la palabra persuasión. Pero cuando Cristo vino, la palabra cambió. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino a revelarnos la absoluta verdad. ¿Se acuerdan aquel ejemplo de unos hombres invidentes? Los ponen así en fila y les piden que toquen un objeto que está delante de ellos y que lo describan y que digan qué es. Y uno va caminando y dice, es un pilar muy duro. Otro va caminando y dice, ¿cuál pilar? Es una pared. Otro que está más para allá dice, no, es una escobetilla. Otro más para allá dice que es un pilar también, y otro más allá dice que es una manguera. Cuando abrieron los ojos y fueron sanados de su ceguera, vieron lo que era un elefante. Antes de Cristo, los seres humanos solo veíamos una parte de la revelación de Dios. No estaba claro todo. Unos veían una cosa, otros otra. Cuando viene Cristo nos aclaró el panorama completo. Ahora su verdad es absoluta. Por eso ahora, una idea muy personal, muy tu convicción, muy a mi manera, es una herejía. Porque la verdad es la de Cristo, punto. Él cambió el sentido de la palabra herejía. Porque ahora la verdad es la que Cristo dijo. Y usted, no, pero yo tengo mi muy particular punto de vista. Porque yo creo a mi manera. Eso ahora se llama, después de Cristo, herejía. Porque o crees en lo que Cristo dijo o estás fuera de las ideas de Jesús. Porque el ser humano no tiene derecho a decir cómo cree en Dios. Es Dios quien tiene derecho a decir cómo creemos en Él. Por eso, tengamos cuidado con aquellos que dicen que tienen cierta información o verdad que Dios les reveló en forma particular, privada, solamente a ellos. Si no está en este libro, no les creas. No gastó Dios la sangre de tantos héroes para escribir este libro, para luego venir a contradecirlo. Los que escribieron este libro firmaron su testimonio con sangre. Y ahora viene cualquiera y me dice que él cree de diferente manera porque Dios le reveló, tuvo un sueño, tuvo una revelación, quién sabe qué comería y quién sabe qué soñó por la tragazón que hizo, porque la palabra de Dios está completa. Y aquí dice, y cualquier cosa que Dios te diga, si no está aquí, entonces no te la dijo Dios. Porque aquí está la revelación de Dios. Tengamos cuidado, no les creamos. Hermanos, discúlpenme por haberlos llevado por este viacrucis religioso, por este viacrucis teológico que el apóstol Pedro nos hizo caminar en todo el capítulo 22. Pero ahora quiero plantearles la solución de todo esto. Si está en la Biblia teníamos que leerlo, pero déjenme ir a lo hermoso de este pasaje ahora, por favor. Solamente déjenme decirles una cosa más. Lo triste de todo es que no habla el apóstol Pedro de cosas que suceden fuera del cristianismo, habla de cosas que suceden dentro del cristianismo. Esto podría ponernos nerviosos, como Adán y Eva. ¿Se acuerdan que dije que era el primer conflicto existencial de la raza humana? ¿Cuál fue? ¿Comemos o no comemos? Esto puede meternos a ustedes y a mí en un conflicto el día de hoy. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es la verdad entonces? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Qué es lo que debo creer? Prendo la televisión y sale uno predicando no sé qué cosas. Tocan a la puerta y está uno queriendo venderme una revista porque dice que él tiene la verdad. Y luego al otro día vienen otros, uno morenito y uno güerito con corbata, con bicicleta, y también me quieren vender su religión. Sí saben de qué les hablo, ¿verdad? Y tengo un tío que va a retiros de no sé dónde, y tengo un cuñado que va al encuentro de no sé cuál, y tengo un pariente que fue con no sé quién para que lo tumbara con el puro aliento, pues ¿qué comería? Y usted tiene un mosaico. ¿Cuál mosaico? Es un Picasso. Tiene usted una pintura de Picasso, pero esas monumentales, llena de ideas, de tal manera que dice, ¿cuál es la verdad? Como dijo el Chapulín Colorado, que no pande el cúnico, que no cunde el pánico. En medio de tanta confusión hay esperanza. Volvamos al pasaje, a uno en particular, a una parte central del pasaje en donde se nos dice que hay esperanza.
Dentro del pasaje hay unos cuantos versículos que nos ayudan a encontrar la luz en medio de las tinieblas. Es como una flor en el pantano de la depravación humana. Leámoslo otra vez. Pongan por favor ahí versículo 5. Voy a enfatizar las palabras que quiero que enfaticemos. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó a la destrucción en la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciendo la ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malos, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reserva a los injustos para ser castigados en el juicio. 3 ideas, 3 frases que nos dan esperanza. Déjenme reducirlas a este ejemplo. Hermanos míos, en todo diluvio puede haber un Noé y su familia, y puedo ser yo y mi familia. En todo diluvio hay un Noé, puedo ser yo, y una familia de Noé puede ser la mía. En toda sociedad depravada, corrupta, puede haber un Lot y su familia, y puedo ser yo y mi familia, podemos ser yo y mi familia. Y en toda sociedad injusta puede haber justicia y justos, porque Dios es poderoso para hacer eso nosotros. Ahora bien, déjenme decir aquí en pocas palabras qué es justo. Justo es aquel que aborrece la maldad. Seamos de esos. No estemos conformes con la depravación del mundo. Tampoco estemos conformes con la distorsión de la fe. No seamos inconformes. Les propongo ser excéntricos de la moda del mundo, incluso de la moda evangélica del momento. Seamos bíblicos, 100% bíblicos. Que el evangelio de Jesucristo no sufra ningún cambio. No puede suceder eso, pero en la mente de algunas personas está sucediendo. Justo es aquel que aborrece el error, la maldad. Justo es aquel que vive entre los malos, pero se porta diferente. Seamos de esos. Vivamos los valores del reino. Seamos buenas personas. Dejemos que Dios nos transforme y seamos leales, fieles, honestos, veraces, honrados. Que hay perdición en el mundo, que hay corrupción. Sí, seamos distintos, aunque de repente nos vaya mal por ser honestos. También dice el pasaje que el Señor tiene poder y un gran amor para librarnos. Tal vez no podemos nosotros, tal vez somos presa fácil del error. Tal vez usted dice: pastor, pero yo no estudié teología, no estudié hebreo ni griego para interpretar la Biblia y para saber si alguien me está engañando. No sé, pero Dios sí sabe, hermano mío. Y si usted clama a Dios y se mantiene cerca de Dios como Noé, camina con Dios como Noé y como Lot y su familia, entonces Dios puede hacer el milagro en usted de mantenerlo exento de la corrupción. El Señor además quiere darnos un destino diferente. Esta es la razón de su intransigencia. Nos ama y quiere hacernos felices mientras vivimos y quiere hacernos salvos cuando muramos. Él puede hacer la diferencia en nosotros. Así es que, hermanos míos, no todo está perdido. Podemos vivir a contracorriente. Podemos vivir fuera de la moda de este mundo y podemos ser cristianos aún en este mundo perdido, confuso. Usted y yo sí podemos. A pesar de toda la confusión que hay, sí podemos rescatar la verdad de Dios y vivir el auténtico evangelio de Jesús. Déjeme culminar con una exhortación que tiene la última enseñanza y la más importante de todas. Es un desafío a salir de la moda del mundo. Se lo explico de esta manera. Oiga, hermano, que Pedro haya puesto, inspirado por el Espíritu Santo, haya puesto de ejemplo a Noé, no nos resulta difícil de creerlo. Noé, un tipazo de primera, un hombre justo. Génesis 6:9 dice que caminaba con Dios. Génesis no solo dice que no caminaba con Dios, dice que Noé caminaba con Dios. Dice Génesis que era el hombre más justo, que era justo y perfecto en todas sus generaciones y caminaba con Dios. Así que el Señor lo haya escogido no nos sorprende. Que Él lo ha escogido para hacer el arca y librarlo de toda la corrupción que había. En aquella época también había religión, en aquella época también había falsos maestros, en aquella época también la gente creía cosas y eran contrarias a las cosas que Noé creía. Pero que Dios haya escogido a Noé para el arca y salvar a la familia, no nos sorprende. Claro, era un tipazo de primera. Pero cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Lot fue librado, el justo Lot, usted y yo no tenemos más que decir, nah. Lot, no. Estoy seguro que aquí algunos no saben los chismes de la vida de Lot, pero déjenme, no soy chismoso, pero voy a decirles algunas cosas. Recordemos por qué estaba en Sodoma, porque él está en Sodoma, una sociedad, una ciudad llena de corrupción, llena de lascivia, inmoralidad sexual a lo máximo. Y ahí está Lot. Dice un texto bíblico, ¿andarán dos juntos que no estuvieran de acuerdo?
¿Y por qué estaba en Sodoma? Porque Abraham y él eran sobrino y tío, y Abraham le dijo a Lot: sobrino, nuestros empleados, cuidadores de ovejas, pastores, están peleando por nuestras ovejas, no nos peleemos tú y yo, separémonos, ya somos muy grandes, cada uno es una nación, tenemos demasiada riqueza, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, escoge. Abraham le dijo a Lot: escoge tú. Y la Biblia nos deja entrever que Lot escogió por interés, escogió una ribera llena de agua, de riqueza, por eso había poblaciones ya ahí, y Abraham se quedó con el desierto pelón. Evidentemente lo hizo por interés. Pedro nos dice que era justo, Lot, pero cuando leemos su historia en Génesis, no podemos más que dudar de su integridad moral. Mire, cuando los ángeles le dijeron a Lot que saliera de Sodoma, Lot no quería salir. Si usted lee el texto, Génesis 13, 7 al 11, dice que literalmente tuvieron que jalarlo, porque apresúrate Lot, y no se apresuraba, y apresúrate Lot, y no se apresuraba. Tuvieron que tomarlo y sacarlo, porque la destrucción era inminente. Todos sabemos el resultado final de la esposa de Lot: volteó y se quedó como estatua de sal. Todos sabemos, si leemos el Génesis, de su debilidad por el vino. Se emborrachó en varias ocasiones, y en esas borracheras tuvo relaciones sexuales con sus hijas y tuvieron hijos de él. Digo, no quería decir tanto chisme, pero ya que estamos metidos. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos pone como ejemplo, nos habla de la depravación de la humanidad y la distorsión de la fe, y nos dice: pero está el ejemplo del justo Noé, y decimos amén, una chulada de persona, y está el ejemplo del justo Lot, y ustedes decimos no. Pero ¿sabe qué? Que se haya integrado aquí a Lot es el mensaje más hermoso de todos, porque nos ayuda a entender el verdadero significado de la palabra justo. ¿Quién es un justo? Justo es el pecador que recibe la gracia de Dios. Si Pedro solo hubiese puesto a Noé, yo pensaría en la torre. Está bien difícil eso de ser un justo y de experimentar la esperanza de Dios en medio de la corrupción del mundo. Pero cuando Dios inspiró a Pedro para que pusiera a Lot, entonces digo, yo también puedo ser ese. Porque no soy tan bueno como Noé, tal vez soy tan malo como Lot, pero si creo en él, entonces soy justo, porque soy un pecador que experimenta la gracia de Dios. Hermanos míos, el verdadero evangelio es sencillo. No batalle usted en reconocerlo, es fácil de identificar. Le doy 3 evidencias del evangelio verdadero. El evangelio verdadero nos dice 3 cosas fundamentales. Si una de estas cosas no nos las dice alguien que nos predique el evangelio, entonces no nos está predicando el evangelio. Primera cosa que dice el evangelio de Jesucristo verdadero: que no somos capaces de salvarnos y que estamos perdidos. Jesús nuestro Señor le dijo a Nicodemo, un religioso, un hombre bueno de su época, y lo primero que le dijo Jesús, ¿qué fue a Nicodemo? Y Nicodemo, qué bueno, qué buena religión tienes, qué padre, eres una chulada de persona, te vas a ir al cielo con todos zapatos. ¿Le dijo eso? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Nicodemo, no heredarás el reino de los cielos. ¿Qué? O sea, apenas va y ya le dijeron que no va. ¿Sí? Si no naces de nuevo, no entrarás en los cielos. Primera cosa del evangelio verdadero, nos dice que no somos capaces de salvarnos y que estamos perdidos. Así es que si vas a una iglesia, ves en la televisión a un supuesto predicador que te dice: descubre el campeón que hay en ti, o te dice: en tu boca hay poder, o te dice: tú tienes autoridad sobre no sé qué. No, eso es el evangelio. Disculpen que me moleste y que me emocione, eso no es el evangelio, eso es humanismo. Es decirle a los seres humanos lo que quieren oír: que tenemos poder, que somos una chulada de personas, que todo está en nosotros, que es cuestión de control mental, que es cuestión de atraer las fuerzas positivas del universo. Y el principio del evangelio de Jesucristo es que no podemos, que no somos capaces de salvarnos y que estamos perdidos. Y la segunda verdad del evangelio, que Dios nos ama y ha provisto solución para nuestro no poder, y la solución es Cristo, porque Él en nosotros, entonces Él puede. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y tercera verdad del evangelio, inevitable, que necesitamos creer y entregar nuestra vida plenamente. Cualquier otra cosa, declaraciones, cancelaciones, rituales, unciones, encuentros, objetos santos, apostolitis, profetitis, ministración, actos proféticos, etcétera, están de más.
y están de más, es decirlo muy lindo, son herejías. Y lo más importante de todo, si aceptamos el evangelio puro del Señor, ya sea que seamos como Noé, una chulada de personas, o ya sea que seamos como Lot, de dudosa reputación, o de reputación claramente inadecuada, hay esperanza para nosotros y para nuestras familias. Hermanos míos, en el nombre del Señor, disculpen este texto de 2 de Pedro, no lo vuelvo a predicar en el mes próximo. Pero se nos atravesó en la trayectoria de los sermones que estamos predicando, ¿y qué vamos a hacer? ¿Lo saltamos o qué? Eso dice este pasaje, pero me parece que hay algo hermosísimo, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza en este mundo perdido. Si usted se siente como Noé, aclame a Jesús. Él le da dirección y le salva y le da claridad a sus pensamientos y le ayuda a entender el mensaje verdadero. Y usted dice, no, pastor, ¿cuál como Noé? Yo soy como Lot. Cuando alguien piensa que soy cristiano, va a decir, igual que usted dijo de Lot. Pues bendito sea usted, hermano. Yo soy de esos también. Yo no me siento como Noé, me siento más como Lot. Y entiendo que soy justo. ¿Porque soy bueno? No, soy un pecador que ha experimentado la gracia de Dios. Y Dios, cuando me ve a mí, en realidad ve a Jesucristo en mí, porque mis pecados fueron borrados. Y cuando el Señor me ve desde el cielo, me ve perfecto, porque Cristo con su sangre borró mis pecados y me hizo justo. Y entonces hay esperanza para mí y para mi familia. Hermanos míos, no sigamos las modas, por amor de Dios. No sigamos las modas, sigamos a Cristo. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de predicar esta palabra tuya, esta palabra ruda de Pedro, Señor, difícil, pero tan clara, Señor, y por cierto muy pertinente para nuestro momento histórico, porque Dios, tú lo sabes, en este momento vivimos una confusión bárbara de ideas que van y vienen, todas disfrazadas de evangelio, de evangelismo, de cristianismo y llenas de nueva era, de humanismo, de metafísica, de parapsicología. Pero tu evangelio tan sencillo, Señor. Ayúdanos a mis hermanos y a mí a vivirlo, experimentarlo y a proclamarlo. Sigan dando mis hermanos, si hay alguien aquí que le quiere decir al Señor, Señor, quiero vivir tu evangelio puro. Reconozco que he sido influido, que he estado confundido, que he experimentado influencia de otras personas y de ideas y que creo que he estado mal, pero ahora, Señor, hoy quiero decirte, creo en ti, quiero creer tu evangelio sencillo y puro, Señor, ayúdame a experimentarlo en mi propia vida. Si esa es tu decisión, hermano, hermana, amigo, amiga, por favor, ahí en tu lugar, haz una oración, díselo a Dios. Y si lo estás haciendo, lo vas a hacer, levanta tu mano en tu lugar. Quiero saber quiénes toman esa decisión porque quiero orar por ustedes. ¿Hay alguien que toma esa decisión? Dios les bendiga. Dios les bendiga a los que han levantado su mano, les felicito. Dios les bendiga, les felicito. Dios les bendiga a todos los que tienen su mano levantada, les felicito. ¿Alguien más toma esa decisión? Levante su mano, Dios les bendiga. Vamos a orar. Y ahora solamente quiero pedir a todos los que levantaron su mano que se pongan de pie en su sitio. Hay personas por todo el escenario, por todo el lugar. Por favor, donde quiera que estés, ponte de pie y déjame orar por ti. Tú que levantas tu mano o que quieres levantar tu mano porque aceptas este desafío a creer con todo tu corazón en el evangelio puro de Jesús, ponte de pie en tu lugar, déjame orar por ti. Les felicito de todo corazón. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas. Bendíceles, Dios, por favor. Bendíceles, Dios. Hoy no podremos tenerles al frente, tomar sus datos, pero te pido que tú, Señor, tu Santo Espíritu les cuide, les guíe, les permita volver a la congregación, o tal vez si son de otra ciudad, en su ciudad, buscar una congregación donde se predique el evangelio puro de tu palabra. Bendíceles, Dios, los pongo en tus manos. Bendíceles, cuídales. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Gracias.